Pueden sentarse, amado. Los que están parados se pueden sentar. Hoy ha sido un día diferente. No hubo miñán. Y bueno, quizá a alguna persona no le gustaría que yo dijera públicamente esto, pero realmente hay que coger conciencia de los valores comprometidos con el pacto de Abraham, que forman parte de Miñán, está presente. Sé que hay ocasiones, motivos, circunstancias difíciles, está bien, pero tenemos que llamar pues la atención para que corrijamos esa asunto. Damos la bienvenida a todos ustedes los que están presentes y los que están conectándose en estos momentos a internet, a las redes, dándoles pues la saludo muy cordial a nuestras hijas en Alto Miradino, San Cristóbal, Maracaibo, La Guaira, y también en Turba. A todos ellos, pues, que poder que no bendecieron con un trabajo muy dulce en este día. Entrando en materia, la porción de esta semana puede estar en el capítulo 18, pero sí, Génesis, capítulo 18, 1 al 3 dice, y Hashem se le apareció y Yuhel se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlo, y se postró en tierra y dijo, Señor mío, Adonai, y ahora he hallado gracia ante sus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. El Talmud cuenta que esto ocurrió 3 días después de la circuncisión de nuestro padre Abraham. Cuando el dolor de la herida que ocasiona la circuncisión es mayor. Según el Talmud, aquí hay 2 tipos de manifestaciones sobrenaturales. Primero, una manifestación de la Shejinah del Eterno, su presencia directa. Y luego hubo una visita de 3 ángeles. Los 3 ángeles serían Mijael, que vino a anunciar el nacimiento de Isaac, Gabriel, que vino a destruir Sedón o Sodoma y sus ciudades, Rafael, que vino a sanar a Abraham de la herida de su circuncisión. Luego sigue contando que el Talmud sigue contando que Mijael
acompañó a Gabriel para destruir a Sodoma. El Midrash, por el contrario, hay un Midrash correspondiente a esta parasha, dice lo contrario. Dice que Miguel se fue al cielo después de su misión de avisar a Abraham acerca del nacimiento de Isaac. Y que Rafael fue a Sodoma a sacar a Lot, junto con Gabriel, que fue para destruir las ciudades. La Torah dice que vienen 3 hombres. En hebreo, Sheloshah Anashim, ¿cierto? Más adelante vemos que 2 de los 3 se alejan y van a Sodoma. Y uno de los 3 se queda con Abraham. En el capítulo 19, versículo 1, está escrito: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a caer en la tarde. Como sabemos que la palabra malach, en plural, malachim, significa simplemente, además de ángel, mensajero, enviado, embajador. Por esto, a simple vista, cuando aparece esa palabra en hebreo, no sabemos si se está refiriendo a hombres de la tierra o a los ángeles enviados del cielo. Sin embargo, es importante, este contexto muestra una manifestación celestial extraordinaria. La expresión Señor mío es la traducción de la palabra hebrea Adonai, que aparece en los manuscritos hebreos que se están usando actualmente. Pero, según el doctor James String, uno de los primeros de los precursores del judaísmo nazarita, el judaísmo mesiánico, dice que hay 134 lugares en el Tanaj, la Biblia hebrea, donde ha habido una manipulación del texto de manera que el tetragrammatón, el cual se pronunciaron, Yud-Heh-Vah-Heh, haya sido sustituido por Adonai. Y este basú es uno de ellos. Parece que este cambio fue hecho por los escribas con el propósito de no confundir a los lectores, para que no pensaran que las personas en los relatos de la Torah pronunciaban literalmente el nombre inefable. Como sabemos que el nombre inefable no se puede pronunciar. Entonces, Abraham está diciendo en el versículo 1, Vayera era Adonai, Yud-Heh-Vah-Heh, no Adonai. Allí yo le había dicho, le dije a José que estuviera en mano el Humash para que vaya corroborando lo que yo estoy diciendo. Entonces, Vayera era Yud-Heh-Vah-Heh. A esta visita extraordinaria que fue a recibir. Si recuperamos el texto original, dice Yud-Heh-Vah-Heh, no dice Adonai.
La pregunta surge si Abraham está diciendo a los tres malachim o a uno de los tres, a uno especial. ¿Será posible que uno de ellos fuera el mismo Yudhé manifestado en un cuerpo visible? El mismo judaísmo tradicional existe la frase Simsum, que es una contracción que Dios hace de sí mismo para poder reducirse. No voy a caer en ese estudio porque es algo más extenso. Eso lo vimos en el estudio que yo vi del Marjano Cosio. Ahí aparece esa posición, esa explicación. Más adelante, en el texto, vemos que los dos malachim se fueron hacia Sodoma y uno se quedó, y el que se quedó es llamado justamente Yudhé. Allí aparece en el Humash, en la Torah. Hay 5 lugares donde el texto en Bereshit, capítulo 18, capítulo 19, que ha sido manipulado. En los pasukim, en los versículos, capítulo 18, versículos 3, 27, 30, 32 y capítulo 19, 18, los escribas han cambiado la palabra original, Yudhé, por Adonai. Si recuperamos el texto original, vemos, por tanto, que Abraham hablaba con el mensajero que sabía que era con él, cuando los otros dos se habían ido a Sodoma y a este lo llamó Yudhé. Ese sería bueno, pues, confirmado o reconfirmado con la Torah escrita en hebreo. Por eso estoy diciendo a José que ahí él vea. En Bereshit 18, capítulo 18, 22 y 23 está escrito de esta forma. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sedón, o sea, Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Yudhé, y Abraham se secó y da destruirá al justo junto con el impío. La Torah dice claramente que el que se queda con Abraham es Yudhé. Capítulo 18, en los versículos 18, 26, 27, 30, 32, está escrito lo siguiente. Entonces, Yudhé dijo, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar a Yudhé. Yo que soy polvo y ceniza. Versículo 30, no se enoje ahora Yudhé. Esto recuperando el texto hebreo recuperado. Y hablaré, no se enoje ahora Yudhé. Y hablaré solo esta vez. Vemos en este texto que Abraham pronunciaba el nombre sagrado varias veces, hablando
directamente a aquel hombre que estaba de pie delante de él. Es bueno que nos sintamos mentalmente en esa leyendo la Torah, nos ubicamos en ese contexto. Versículo 33, capítulo 18. Y Yosef se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Versículo, capítulo 19, 27, está escrito. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Yosef. La Torah, la palabra dice que Yosef se fue y Abraham volvió a su lugar. Vemos aquí que hay una clara manifestación corporal de Yosef, como está escrito en capítulo 18, 1, que dice, y Yosef se apareció. ¿Me siguen? Era un ángel o era lo mismo el que se apareció. Si miramos el capítulo 18, vemos que no se menciona los tres malachim como malachim, ángeles, sino como anashim. ¿Cierto, José? Dice anashim, hombres. Versículo 2 y versículo 16, capítulo 18. En el hebreo hay más de 5 diferentes palabras para hombre, y una es ish. Y en forma singular, y la nashim sería en plural. La palabra ish también puede significar un ser espiritual superior, o a diferencia de otras palabras que son usadas para hablar del hombre terrenal. Luego vemos en el siguiente capítulo que los dos que se fueron a Sodoma son llamados ángeles, malachim. Versículo 1 y versículo 15. Dice ángeles, a los que se fueron a Sodoma se le menciona el llamado malachim, ángeles. Parece que había una diferencia entre aquel hombre que se quedó con nuestro padre Abraham y los dos que se fueron a Sodoma. Había una diferencia, tanto como tal, y el nombre a referirse a ellos. A uno era Anashim, a lo que dijeron el malachim. Puesto que el hombre Ish, que se quedó con Abraham, no fue llamado malach, como los otros dos, sino hombre. En los versículos 18, 2 y 16, y Yosef se nombra en los versículos 1, 3, 17, 13, 20, 22, 26, 27, 30, 32 y 33, como Yosef. También está escrito que Yosef dijo que iba a descender a Sodoma para ver si habían hecho en todo conforme a su clamor, el cual había llegado hasta él.
dice Talmud, este clamor está textualizado en versículo, capítulo 19, 21. El Talmud dice que ese clamor es de una hija de Lot, que fue torturada hasta horriblemente hasta morir por haber dado comida a una persona pobre de Sodoma, cuestión que estaba totalmente prohibida por el régimen, por llamarlo de una manera, en ese momento. Ok, el texto dice que Yohei bajó a Sodoma. ¿Cómo lo hizo? Hay dos opciones. La primera opción, los dos malachim ángeles bajaron a Sodoma con la autoridad de Yohei, obviamente, para salvar a Lot y ejecutar el juicio decretado de destruir a Sodoma. De esta manera, Yohei bajó a Sodoma, representado por dos hombres o malachim, y destruyó a la ciudad por medio de ellos. Escrito está, capítulo 19, 12, 13. Entonces los hombres dijeron, vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Yohei que Yohei nos ha enviado a destruirlo. Según este texto, los dos ángeles fueron enviados para destruir la ciudad. No solo uno, como dice el Talmud, sino dos, como dice la Torá. Sin embargo, estos dos hombres no se identifican a sí mismos como Yohei, como hacía el otro que se había quedado con Abraham el día anterior. Eso nos da pie a pensar en otra interpretación, la segunda opción. El texto 18 del capítulo 18, 33, no dice que Yohei subió, como en otros textos que hablan de apariciones de Elohim, de Dios, o de Yohei. Y eso aparece en el versículo capítulo 17, 1, 22, en fin. Solamente dice que Yohei se fue. Eso nos da a pie a pensar que no volvió al cielo, sino que se fue a Sodoma. Según lo había dicho antes, como lo había dicho antes. Versículo 21. De esa manera es posible que ese Yohei que había hablado con Abraham, luego habló directamente con Lot, y que Lot no habló con Yohei representados en los dos hombres que le sacaron de allí, que lo salvaron de allí. Esto lo vemos en el capítulo 19, 18, 22, donde Lot está orando directamente a Yohei. Lot ora a Yohei pidiendo no destruya una ciudad en especial, una ciudad pequeña, para que él pueda irse allí. Eso está relatado en la porción de hoy.
está escrito en el capítulo 19, 22, dice, date prisa, escapa allá, porque no podré iniciar mi cometido hasta que llegues ahí. El mismo Yohé le dice, date prisa, ven allá para que yo pueda iniciar lo que he decretado, destruir a Sodoma. En el versículo 24, capítulo 19, escrito está, entonces Yohé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yohé desde los cielos. Parece que ese Yohé que estaba hablando cara a cara con nuestro padre Abraham era el mismo que luego bajó a Sodoma y Gomorra para hacer llover azufre y fuego de parte de Yohé desde los cielos. Hay otros textos. También hay una manifestación similar de un Yohé en el cielo y un Yohé Catán, pequeño, manifestado en la tierra. Quisiera que me pusieran atención, porque es algo muy profundo realmente. Zacarías 2:11 dice, muchas naciones se consagrarán a Yohé en aquel día y será su pueblo, y él hablará en medio de ti y sabrán que Yohé de los ejércitos me ha enviado. También en Zacarías 12:10. 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de misericordia. Entonces me verán a mí, a quien traspasaron, llorarán por causa de él, como quien llora por su hijo único. Llorarán a causa de él como quien llora por un primogénito. Así comenta sobre el versículo 19-24, que cuando dice de parte de Yohé, constituye una manera de hablar típico de los versículos de la Torah. Quiero voy a irme allá de un lado momentáneamente. ¿Qué es la palabra Targum o Targumí? Muchos lo saben. El Targum en hebreo es Targumí en el plural. Originalmente es la traducción, ¿verdad?, al arameo de la Biblia hebrea, producida y compilada en el antiguo Israel y Babilonia desde el periodo del segundo templo hasta el comienzo de la Edad Media, o sea, finales del primer milenio. El significado del Targum también significa interpretación, además de traducción. Eso es lo que significa. Hay un Targum que se usa mucho, que es el Targum de Onkeló. Ellos, estos Targumín, ellos nos dan otra interpretación a este tipo
de doble manifestación, tanto Zacarías 12, 10, como el anterior. Nos dan ese tipo de doble interpretación, manifestación del Eterno, y también nos dan una idea de cómo el judaísmo del tiempo del segundo templo comprendía estos múltiples pasajes. La palabra aramea para palabra es memra. Por ejemplo, en Génesis 19:24, la traducción del texto hebreo dice: entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos. El Talmud, por eso estaba haciendo referencia de que es Talmud, hay uno que se llama Talmud Jonathan, lo parafrasea el versículo que acabo de leer de la siguiente manera: y la palabra de Yahweh hizo descender sobre los pueblos de Sodoma y Gomorra azufre y fuego de Yahweh en el cielo. Tenemos otro ejemplo en Éxodo, Shemot, capítulo 24, 1, donde está escrito: entonces dijo a Moisés, sube a Yahweh. El Talmud Jonathan está escrito, ¿verdad? Dice, y la palabra de Yahweh habló todas estas palabras gloriosas. Por lo tanto, amado, la conclusión es que en Shemot 24:21, donde dice, entonces dijo a Moisés, sube a Yahweh, es la palabra de Yahweh el que dice a Moisés que suba a Yahweh. Los escritos apostólicos, ¿verdad? El Bihasha nos revela algo más acerca de esta palabra del Eterno que se revela en la tierra como un Yahweh Catán pequeño. Y Juan se encarga de decirnos lo siguiente, capítulo 1, versículos 1, 3 y 14. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Este estaba en el principio con Elohim. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la de un ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Juan 1 y 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por esto, amado, dice la Biblia que todo fue hecho
por medio de la palabra de Hashem. Juan, el Yohanan 1:3. Un punto muy interesante, muy importante a destacar es que la palabra está sujeta a quien expresa, a quien la expresa y depende enteramente de la mente desde donde se concibe. Voy a repetir. La palabra está sujeta a quien la expresa y depende enteramente de la mente desde donde se concibe. La persona no expresa lo que la palabra quiere, sino que es al revés. La palabra expresa y hace lo que quiere quien la pronuncia. ¿Aló? Así también vemos que Yeshua, el que muchos conocen como Jesús, Yeshua, como palabra de Yuhel, estaba sujeto a Hashem, a nuestro Padre, en todo, y expresaba lo que Yuhel deseaba que expresara. ¿Me están siguiendo? Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que hablar y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Yo hablo al mundo, es lo que oí de parte de él. Jesús mismo no está revelando que él, como palabra viva, expresa lo que el Padre ha querido transmitirnos. Así dice Hebreos 1 y 2. Hashem había hablado en muchas partes y de muchas maneras, antiguamente a los padres por medio de los profetas. En estos días nos habló por medio del Hijo. ¿Me siguen? Yeshua es la palabra expresada del Eterno, de nuestro Padre. Tal como nuestro Padre la concibió en su mente. Juan 12:50 dice, así pues yo hablo como el Padre me dijo, así hablo. La palabra que yo digo, eso es Juan 14:10. Las palabras que yo os digo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Aquí, hermano, Jesús no solamente dice que es palabra de su jefe, sino que agrega que quien hace la obra es el Padre mismo a través de él. Tal como se expresa en versículo 1, Hashem creando a través de su palabra, creando el mundo. Hashem hablaba y todo era hecho por el poder de quien expresaba la palabra. Nótese que quien tenía el poder era Yuhel, y por lo tanto su palabra es poderosa para crear todo de la nada. Por eso digo que a veces los que se encierran o se nublan
con el nacimiento de Yeshua, lo ve como algo imposible. Como me decía hoy mi esposa, que hoy, ayer, hablando de la pareja, ¿cómo nació Adán? O sea, ella. Realmente del barro lo hizo el Eterno. Y de ahora nació Eva. Una costilla. Era difícil para el Eterno hacer la mujer de la costilla del hombre. Entonces es difícil colocar una vida en el vientre de una mujer y nacer el que es Redentor hoy día. Yeshua reconoce que lo que él hablaba no era propio, sino que venía del Padre. Yeshua como palabra de Yuhei expresaba lo que Hashem nos quería decir, como dice Juan 14:24, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Yeshua como palabra viva del Eterno salió de la misma boca de Hashem. No vino de sí mismo, sino que salió de Hashem. Juan 8:42 dice, yo de Dios he salido y he venido porque ni de mí mismo he venido, sino que Él me envió. En su predicación fue de acuerdo a lo que Hashem había expresado, tal cual fue dado a conocer a todos nosotros. Según Juan 12:49, se cuenta que dice, porque yo no he hablado desde mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, yo hablo como el Padre me dijo, así hablo. Así que estoy refiriéndome a ese Yuhei tan pequeño. Ahora me entiende la porción de hoy. Hasta tal punto esta dependencia de Yeshua a Hashem como palabra de Yuhei conocía solo lo que Hashem ha expresado por medio de su palabra. Pero Yeshua no conocía lo que Hashem no quería revelar a los hombres. Recordemos el siguiente ejemplo. Marcos 13:32, que dice, pero acerca de aquel día, hora, nadie sabe. Ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La segunda venida de nuestro Redentor, nadie lo sabe. Sabemos que los tiempos se acercan. Yo cuando estaba pequeño escuchaba, el tiempo se acerca. Pero creo que ahora sí, en verdad, está mucho más cerca. Por cosas, situaciones, ámbitos que estamos viendo hoy día, que concuerdan con las profecías. El Señor está cerca. En este mismo orden, además de ver la sujeción incondicional de Yeshua al Padre, a Hashem, se evidencia que
Yuhebahei, que expresa la palabra, es mayor que la palabra misma expresada. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Como dice Yohanan 14:28, el Padre es mayor que yo. Cuando el hombre expresa una palabra, asimismo está expresando su propia esencia, pero de todo modo, su palabra expresada no es mayor que quien la expresó. De todas maneras, esto no le debe quitar valor ni poder a la palabra, ya que el mismo poder de ella surge de quien la expresó. En el caso de Hashem y de su palabra, vemos que el poder mismo de la palabra es originado y sustentado por quien la expresó, es decir, Yuhebahei mismo. Yohanan 1:14 dice, y aquella palabra se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. O si no, se hizo carne y tabernáculo es entre nosotros y contemplamos su gloria como de un genio de Padre, lleno de gracia y de verdad. Por este trascendente motivo, debemos creer en ella para alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna. Porque sabemos de dónde proviene ella. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Por esto, quien no cree en Jesús amado, la palabra expresada de Hashem, la palabra viva, no cree en quien expresó esa palabra, Yuhebahei. Yeshua, pues, clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me considera al que me envió. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene lo que yo juzga. La palabra que he hablado, ella juzgará en el último día. Juan, Yohanan 12:44-48. De acuerdo a lo que Hashem nos ha transmitido por su palabra, seremos juzgados y el reconocimiento de ella no nos exceptuará de cumplirla. Esto es semejante a nuestras leyes humanas, nuestras leyes terrenales. Por más que alguien no haya leído sobre las leyes y las desconozca, si quebrantan una ley, es culpable, es condenado. Y el reconocimiento de la ley no exceptúa de cumplirla. Por esto es mejor que aprendamos que nos piden los Yuhebahei para cumplir la voluntad y no que ignorando cometamos pecado y nos condenemos. La palabra como está escrito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
la palabra de un Hijo de Dios. A medida que más conozcamos qué dice la Biblia, más conoceremos al Eterno, a nuestro Padre, a Dios Rey, y confiaremos en Él. Y mientras más confiamos en Él y le conozcamos, más le comprenderemos. Recordemos que la fe viene por oír la palabra de Dios Rey. Romanos dice así que la fe procede de oír y oír por medio de la palabra del Mesías. Cada día debemos leer, estudiar y aprender la palabra de Hashem. Yo estuve toda una semana realmente estudiando esto. Y quedé corto realmente. Hay mucho más en esto. Porque para que nuestra fe crezca, dice Hebreo 11:6, separado de la fe no se puede, separado de la fe no se puede agradar, porque es necesario que el que se acerca a Hashem crea que existe y que llega a ser galardonador de lo que le busca. Resuma poderosa palabra de Yuhebajel, tal como fue en el principio, tal como leemos en Génesis. La palabra de Hashem era tan poderosa como para crear cosas de la nada. Por la razón de que quien la menciona era Hashem mismo, el Todopoderoso. Así también cuando aquella palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, se expresaba y todo le obedecía. Veamos, como dice Juan 12:47, también si alguno oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene lo que lo juzga. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día, porque yo no he hablado desde mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado el mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, yo hablo como el Padre me dijo, así hablo. La palabra encarnada de Hashem detiene la tempestad. ¿Quién podría dudar que los vientos y el mar obedecerían a la palabra encarnada? Si todo ha sido creado por medio de ella misma. Dice Mateo 8:26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se admiraron diciendo, ¿qué hombre es este?
que aún los vientos y el mar le obedecen. La palabra encarnada, todo lo bueno de Yeshua, pero la palabra encarnada en él ordena a la naturaleza, a la higuera, al árbol, la higuera. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. La palabra encarnada, Hashem expulsa los demonios. ¿Quién podría dudar de que también los demonios le obedecen a la palabra encarnada? Si por medio de ella Hashem creó a todos los ángeles. Dice en Mateo 8:16, y cuando llegó la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con una palabra expulsó los demonios y sanó a todos los que tenían mal. La palabra encarnada de Hashem resucita muertos. Juan 11:41 al 44 dice, Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo pues sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la turba que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y diciendo esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. El que había muerto salió atado de los pies y de las manos con vendas y su rostro envuelto con sudario. Jesús le dijo, besate y deja ir. Este pasaje, además de apreciar la sujeción total de Jesús al Padre, notamos la frase, para que crean que tú me enviaste. Estas palabras, estas señales eran necesarias para demostrar que Hashem le había enviado y que él era el Mesías esperado. Por último, vemos con total autoridad a la palabra de Hashem, ordenándole al muerto que se levante y viva nuevamente. La palabra encarnada de Hashem sana a los enfermos y perdona el pecado. Dice la palabra, porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados que son perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecado. Le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y habiendo sido levantado, se marchó hacia su casa. Es igualmente fácil decir, cesaron que tus pecados te son perdonados. La palabra encarnada de Hashem es igualmente fácil. Y los resultados son los mismos. El paralítico se sanó, su pecado fue perdonado. ¿Qué autoridad dio Israel a Yeshua? Mateo 9:8 dice, la gente al verlo temieron y glorificaron al Eterno, que dio tal autoridad a los hombres.
Mateo 9:6. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. En conclusión, amado, si nos detenemos a pensar solo un instante en estos milagros, no nos debe sorprender que fuese tan natural para la palabra encarnada, para Jesús realizarlo. Asimismo, si no creía a la palabra encarnada, o sea, a Jesús, por perjuicio en aquel tiempo, y todavía seguimos con perjuicio contra Jesús, tampoco se registraban los milagros de Hashem, como Mateo 13:57, que dice, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo mucho milagro allí a causa de la incredulidad de ellos. Pero en todas estas señales que realizaban, estaba cumpliendo la profecía mesiánica en el propósito de Yahweh Rey, como está dicho en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, ciertamente nuestras enfermedades él cargó y nuestro padecimiento lo llevó. Era imprevisible que Jesús demostrase con todas estas señales que él era el Mesías que esperaban y que estaba cumpliendo todo lo que fue anunciado por los profetas de aquel Salvador que iba a venir. Cuando Jonán, el Mesor, Jonán que bautizaba, estaba preso, envió a uno de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿tú eres el que había de venir o esperaremos a otro? Nótese que Jesús no le contesta con un sí. Simplemente hace ver las señales y sus credenciales mesiánicas que demuestran que él es quien decía ser. Mateo 11:4-5. Yendo, da a conocer a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son levantados y a los pobres es anunciado Besorá a Torá, las buenas nuevas. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 12:44. ¿No crees que yo con el Padre y el Padre conmigo está? La palabra que yo os digo no hablo de mí mismo, sino que el Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Cree que yo con el Padre y el Padre conmigo, y si no cree por la obra misma.
Dichoso el que esté leyendo, lo que esté oyendo y guardando lo que en la Biblia ha sido escrito, porque el tiempo está cerca. Aquí parece que esa palabra de vida no había sido manifestada hasta que Jesús vino y fue Mesías. Hechos 2:36 dice: sepa pues con certeza todas las casas de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Adón y Mesías. Aquí dice que Yeshua fue hecho Mesías por el Eterno. ¿Cuándo Jesús fue hecho Mesías? Cuando el Espíritu de Mesías vino sobre él en toda plenitud. Entonces fue manifestada esa palabra de vida que estaba desde el principio. Amén. Shalom. Padre eterno, en este momento levanto mi oración para que esta palabra tuya, mi Dios, esta palabra expresada por mí, pero viene de ti, mi Dios, sea sembrada en los corazones de todo aquel que ha escuchado y la que ha de escuchar en el futuro. Señor, sea sembrada y dé fruto al 100%. Gracias, Padre, por colocar este estudio, Padre, en este día santo y bendito, el Shabbat, día en el cual tú lo creaste para que lo consagráramos a ti y festejáramos este día con gloria y honra por los méritos de Mesías Yeshua. Amén y amén.